Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este nuevo vídeo donde estaremos aprendiendo un poco más sobre el manejo estadístico en Excel. Esta vez estaremos haciendo una tablita de frecuencias de datos agrupados, ¿ok? Con datos agrupados. Bueno, acá tenemos unos datos que resultan de una encuesta, son más o menos como unos 200 datos, ¿sí? Para 200 encuestas, en que se pregunta cuántos kilómetros recorre un estudiante por semana. ¿Cómo armamos nuestra tabla de frecuencias de datos agrupados? Recuerden que para datos agrupados tenemos que tener un rango, tenemos que tener un número de intervalos o clases, ¿verdad? Y luego tenemos que tener la amplitud para empezar. Si es que en el enunciado no se da estos datos, hay que calcularlos, y en este caso no tenemos nada más que los datos que hemos recolectado. Primero por comodidad hemos de modificar un poco esto. Vamos a formato ancho y en vez de 10 le hemos de poner 3. Ok, perfecto, lo tenemos mejor. Bueno, un poquito más para que se distinga. Ok, perfecto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es obtener el número de datos, ¿sí? El número de datos totales que tenemos dentro de nuestra muestra o nuestra población. Y en este caso, para obtener el número de datos es simple. Vamos a ir, por ejemplo, podemos poner contar simplemente, o vamos acá al acceso rápido donde dice sumar. Vamos, en vez de sumar, vamos a ir a contar números, ¿ok? Me saca unas filas, pero vamos a cambiar el rango de datos y le vamos a decir que nos cuente todos estos, ¿sí? Queremos saber cuánto es el número total de las encuestas que hicimos y son 200, entonces están bien. A partir de ahí empezamos a aplicar ya las fórmulas para obtener el límite superior y el límite inferior. También de igual forma acá tenemos sus respectivas fórmulas. Tenemos acá mínimo para poder obtener el límite inferior, o también mínimo, y podemos sacar acá el rango exactamente igual. Presionamos enter y ya tenemos el valor mínimo. Quiere decir que un encuestado recorre 10 kilómetros a la semana. Puede ser que viva a unas cuadras de su centro de estudio. Entonces, 10 kilómetros por semana está bien. Para sacar el límite superior, podemos hacerlo desde acá o simplemente también podemos poner acá el máximo, abrimos paréntesis, nuevamente obtenemos el rango de datos, presionamos enter y nos dice que el máximo recorrido es de 145 kilómetros por semana. Wow. Entonces, fíjense que tenemos datos totalmente dispersos, no son datos que tengan un patrón, es decir, 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros, 4 y 5, y no va más, ¿no? Si ese fuera el caso, pues no necesitamos datos agrupados, simplemente una tabla de frecuencias simple. Pero en este caso, como los datos son tan dispersos, por la cantidad que tenemos de datos recolectados, entonces nos va a dar este tipo de datos. Luego tenemos el rango. Para obtener el rango, vamos a apelar aquí a nuestra fórmula. Dice el límite superior menos el límite inferior, el máximo menos el mínimo. ¿Ok? Entonces ponemos igual el máximo menos el mínimo, enter, y ya tenemos el rango que es 135. ¿Sí? Ahora, ¿para qué nos sirve ese rango? Bueno, enseguida lo vamos a usar. Luego tenemos el número de intervalos o clases. El número de clases, de intervalos. Bueno, el número de intervalos está dado por esta simple fórmula de la K. Entonces ponemos igual a 1 más 3,32 por el logaritmo de 10 en base 10, ¿sí? Por el logaritmo en base 10, pero dice de n, y n es la cantidad de datos que tenemos, o la cantidad de observaciones que tenemos en nuestro experimento, ¿vale? Y esa cantidad es 200 en este caso, es la celda L5. Cerramos paréntesis, presionamos enter. Como sale con números decimales, lo hemos de redondear al siguiente número más próximo. ¿Ok? Entonces, para eso vamos a la fórmula y ponemos acá redondear, redondear
y le ponemos más, redondear, más. Luego tenemos acá punto y coma, tenemos que poner un punto y coma y tenemos que ponerle el número de decimales, que en este caso quiero que sean 0 decimales, que no haya decimales, y simplemente cerramos el paréntesis. Presionamos Enter y ya tenemos los intervalos. Es decir, tenemos que tener 9 intervalos o 9 clases para construir nuestra tablita de frecuencias. A partir de que ya tenemos el intervalo, ahora sí ya podemos encontrar la amplitud. Recuerden que la amplitud es la distancia que hemos de poner entre el límite inferior y el límite superior de cada una de nuestras clases. Entonces hemos de poner igual acá, para sacar la amplitud tenemos esta fórmula que es el rango entre el número de intervalos. Entonces vamos a poner igual al rango 135 entre el número de intervalos 9 y tenemos que la amplitud es 15. Eso quiere decir que hemos de tener una distancia de 15 kilómetros de 15 entre el límite inferior y el límite superior de nuestras clases. Bien, con estos datos que ya tenemos acá, tranquilamente podemos empezar a armar nuestra tablita de frecuencias. En primer lugar, solamente tenemos acá el título porque al inicio no sabíamos cuántas clases íbamos a introducir dentro de nuestra tabla. Ahora sí ya sabemos, son 9 intervalos, ¿ok? Entonces empezamos de acá, podemos empezar con el límite inferior, que va a ser el primer número, el número más pequeño, igual al límite inferior, y acá tenemos que poner el límite superior, ¿pero de qué? No es este límite superior, sino el límite superior de la clase, ¿ok? Para quedar claros, esta es la clase 1, o el intervalo 1, este es el intervalo 2 y tenemos que tener ¿cuántos? 9 intervalos. Es decir, tenemos que llenar hasta aquí. Entonces, para cada una de estas clases tiene que haber un límite inferior y un límite superior. Igual a el límite inferior más la amplitud, que esa es la distancia que dijimos entre el límite inferior y el límite superior de una clase, más la amplitud. Presionamos Enter, entonces el primer intervalo está comprendido entre 10 y 25. Luego, para el siguiente límite inferior, hacemos que este ha de trabajar con un límite abierto, ¿sí? Entonces, vamos a ver esto como igual a el anterior límite superior. Y luego esto, vamos a hacer la misma operación. Entonces, si hacemos la misma operación, ¿qué es lo que nos convendría hacer? Simplemente jalar. ¿Por qué? Porque es la misma operación. Esto más la amplitud. Lo mismo que hicimos arriba. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En la parte superior simplemente le ponemos al L10, que es la celda que corresponde a la amplitud, le ponemos pesos para que siempre se sume con la amplitud. ¿Ok? Y ahora sí podemos jalar hasta la 9ª casilla de clase. ¿Ok? Hasta ahí. Pero a partir de acá se repite. Claro, se repite porque aquí está sumando con 0. Entonces, esta, como ya está tomando en diagonal el límite superior, también lo que hacemos es simplemente jalar. Y ya. Los datos han cambiado. Entonces tenemos 25 más 15, 40. Acá se repite el 40. 40 más 15, 55. Acá se repite el 55. Y así sucesivamente. Fíjense que hemos hecho de una manera muy sencilla esto. Las marcas de clase. La marca de clase es el punto medio de este intervalo. Y eso simplemente va a ser igual. Abrimos paréntesis. Esto más esto. Cerramos paréntesis. Cuando se trata de punto medio, se divide entre 2. Ok, perfecto. Y luego simplemente jalamos también hasta abajo. ¿Por qué? Porque deseamos que toda esa fórmula se repita, pero que vayan cambiando simplemente el número de filas o celdas. Y fíjate que ya tenemos lo básico. Tenemos el límite inferior y el límite superior de nuestra clase, que bueno, también lo hemos de reducir un poco para poder dar un poquito más de formato. Acá le hemos de poner un 5, ok, bueno, no tanto.
7, vale, ok. Tenemos también nuestra marca de clase, que es el punto medio del intervalo, y ahora nos toca sacar las frecuencias. Las frecuencias absolutas, recuerden que es el número de recuentos o el número de repeticiones que tenemos de un dato dentro de nuestra observación, pero en este caso es un intervalo donde tiene un límite superior, un límite inferior y un límite superior. ¿Qué quiere decir? Que la frecuencia absoluta han de ser todos los datos de nuestras observaciones que se encuentren entre estos dos límites. Hablando de un límite superior abierto. Entonces no tiene que ser 25, sino menor a 25. ¿Cómo hacemos eso para encontrar todos aquellos valores que se encuentran entre este y este dentro de nuestros datos? Ok, para eso simplemente utilizamos esta fórmula. Contar punto sí punto conjunto. Contar conjunto, y para eso ¿qué tenemos? Rango 1, criterio 1, y el rango 1 ha de ser nuestra población de datos. Punto y coma, criterio 1, el primer criterio ha de ser que sean iguales o mayores a 10, entonces lo ponemos mayores, y esto lo hemos de poner entre comillas, mayores o iguales, ponemos el signo de concatenación y le ponemos este límite inferior. ¿Ok? Ese es el primer criterio. Tenemos entonces, lo que estamos diciendo es que dentro de este rango de datos, dentro de esta colección de datos, busque todos los datos que sean mayores o iguales a n5, es decir, al límite inferior. Ese es el primer rango y criterio que ponemos. Luego, punto y coma. Ahora vamos a poner un rango segundo, y el segundo rango ha de ser el mismo. El segundo rango ha de ser exactamente el mismo, porque es el mismo conjunto de datos. Punto y coma, abrimos comillas, pero esta vez hemos de comparar con este valor, y hemos de decir todos aquellos que sean menores a 25. Entonces le vamos a poner menor, cerramos comillas, ponemos el signo de concatenación, antes ponemos espacio, el signo de concatenación, y lo vamos a comparar con el 25, que es la celda o 5. Luego de eso ya tenemos los dos rangos. Tenemos el primer rango y el primer dato a comparar. Luego también el segundo rango y el segundo dato a comparar. De ahí simplemente cerramos paréntesis y presionamos Enter. Y ya está. Entonces dice que ha encontrado 5 datos dentro de estos datos de observación, 5 que están entre el 10 y el 25. Así de simple, fíjense. Repitiendo entonces, esta fórmula lo que hace es contar si en un conjunto de datos hay un valor por comparar y hay otro valor por comparar. ¿Ok? Entonces, luego presionamos Enter y ya los cuenta. Lo que ahora nos toca hacer es que esa fórmula se repita en todas estas celdas. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos? Bueno, simplemente jalamos esto, ¿recuerdan? Pero aquí va cambiando los datos, ¿sí? Fíjense, hacemos doble clic acá y ya no toma la primera fila de nuestros datos. Hacemos doble clic acá para ver la fórmula y no toma la segunda ni primera fila de nuestros datos, es decir, no los está contando. Está contando bien el límite superior e inferior, pero no está tomando el rango correcto para el recuento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que en la primera fórmula le ponemos al rango, que es este, ¿ok? Le ponemos el símbolo de pesos. Al rango, a su fila y columna. Luego también al segundo rango tenemos que hacer exactamente lo mismo. Entonces ponemos pesos y pesos.
y pesos, a la columna y a la fila. A los datos de comparación, el N5, que es el límite inferior, y el O5, que es el límite superior, no le vamos a poner los pesos. ¿Por qué? Porque deseamos que vayan cambiando hacia abajo, ¿ok? Lo único que no deseamos que cambie es este rango de datos. Entonces presionamos Enter y ahora sí, jalamos y ya está, perfecto. La sumatoria de todo esto nos tendría que dar igual a 200. Recuerden que la sumatoria de las frecuencias absolutas nos tiene que dar siempre igual al número de datos en nuestro número de datos observados, ¿verdad? Entonces, para eso simplemente nos situamos acá, le ponemos autosuma y tap, ya me toma toda esa columna de datos y presionamos Enter. Pero aquí nos está contando 199. ¿Por qué? ¿Dónde está ese 1 que se perdió? Fíjense que acá tenemos que tener cuidado porque aquí hemos determinado un límite inferior y un límite superior, ¿no? Para el recuento, pero estamos diciendo que este no sea 25, sino que sea menor a 25, que sea menor a 40, que sea menor a 55, ¿vale? ¿Para qué? Para que se tome en cuenta dentro del próximo intervalo. Sin embargo, cuando llegamos acá, estamos diciendo que cuente todos aquellos que sean menores a 45. ¿Por qué? Porque tendríamos que estar contando el siguiente, que sería 145, pero como ya no hay, entonces a este no le podemos poner menor. Acá tenemos que cambiar en el último dato tenemos que cambiar nuestra fórmula, que ya no sea menor a 45, sino menor o igual a 45. Enter y esta vez sí, ya tenemos ese dato. Ya son 2 porque estaba fuera 1, ya son 2. Y ahora sí nos cuenta 200, que es la cantidad de datos que tenemos en nuestra población. ¿Ok? Bien. A partir de acá, el resto es sencillo. Ya lo hemos hecho en anteriores ejercicios, así que es simplemente la acumulada, sí, la frecuencia acumulada, no es más que la suma sucesiva en diagonal de estos, ¿verdad? Entonces la primera siempre se ha de repetir. La segunda ha de ser la suma de el primer dato acumulado más la correspondiente, el primer dato acumulado más la correspondiente fila dentro de las absolutas. ¿Ok? Y recuerden que el último dato de las acumuladas tiene que ser igual a la sumatoria de las absolutas. Ahora vamos con las frecuencias relativas. Igual, que no es más que este dato dividido entre el total o la sumatoria. Pero en este caso, como vamos a repetir la fórmula para jalarlo, este nunca tiene que cambiar, esto sí. Entonces para este dato simplemente ponemos el símbolo de pesos en la columna y el símbolo de pesos en la fila. Ahora sí vamos a jalar hasta abajo y ya está. Y hemos de igualar el número de decimales. Reducimos para que todos tengan 2 decimales. Perfecto. Y si hacemos acá la sumatoria, que esto es igual a suma, ok, esto nos tiene que dar 1. Ahora las acumuladas es exactamente lo mismo que las acumuladas de las frecuencias absolutas, solo que de las relativas. Enter, la primera Enter, luego venimos a esta más esta, Enter, y de acá simplemente jalamos la fórmula. Y perfecto. Y recuerden que el último dato siempre tiene que ser igual a 1 o igual a la sumatoria de las relativas. Bueno, la frecuencia relativa porcentual no es más que la porcentual o la relativa. Y eso nuevamente jalamos, pero esto se ha de expresar en porcentajes. ¿Ok? Y ya está. Y la acumulada, bueno, al final, esto tiene que ser igual a 100%, Enter.
tenemos estos datos. La acumulada, la primera se repite, la segunda va a ser la suma en diagonal y luego simplemente jalamos. Perfecto. Y ya tenemos 100% igualan, acá iguala, aquí también iguala. Eso quiere decir que nuestra tabla de frecuencias de datos agrupados está bien hecha. Entonces ahora sí ya le podemos dar un poco más de formato. Esto lo vamos a combinar. Acá hemos de poner totales. Ok. Aquí también podemos ponerle otro color diferente. Perfecto. Y es así de fácil poder hacer una tabla de frecuencias con datos agrupados. Y en este caso, al iniciar nuestro trabajo, no teníamos ninguno de estos datos, ni los intervalos, ni la amplitud. Si es que no tenemos esos datos principalmente, entonces hay que calcularlos desde cero. Lo único que teníamos era nuestros datos de la población o muestra, ¿sí? Dentro del experimento. Bueno, lo siguiente que sigue de acá es poder realizar una gráfica. Para poder graficar nos hemos de crear una columna acá. Como ya esos números eran simplemente para poder explicar el número de intervalos, lo hemos de reemplazar y hemos de poner entre 10 y 25 kilómetros. ¿Ok? Luego acá hemos de poner entre 25 y 40 kilómetros. Perfecto. Bien, esta columna la creamos intencionalmente para poder graficar. ¿Ok? Vamos de centrar ahí, lo vamos a dejar, no hay problema. Hemos de insertar una columna en medio para que no nos estorbe la visibilidad. Perfecto. Ahora, una vez que ya tenemos esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a poner acá recorrido. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente tomar esta columna que acabamos de crear para que sean títulos, más la columna de las absolutas. Luego vamos a insertar gráficos. Está analizando, ¿no? Y hemos de dejar como este, ¿ok? O también como este para que sea un poquito más entendible nuestra gráfica. O también podemos tomar esta, ¿sí? Entre 55 y 70, entre 70 y 85 igual se entiende. Entonces hemos de dejar con esta y esta es nuestra gráfica de frecuencias absolutas. Entonces acá arriba en el título hemos de poner kilómetros por estudiante. ¿Ok? Fíjense, entonces hay poco más o 5 estudiantes que recorren entre 10 y 25 kilómetros y hay una cantidad de entre 25 a 30 y incluso le podemos poner acá las etiquetas de datos, ¿ok? Para que sea más exacto si deseamos. 28 estudiantes que recorren entre 25 y 40 kilómetros y el pico más alto está que hay 37 estudiantes que recorren entre 40 y 55 kilómetros a la semana y hay 2 estudiantes que recorren más de 130 kilómetros. ¿Ok? Esos son los datos que nos da esta tabla. Si queremos poner la barrita de histograma, la línea de histograma, podemos seleccionar datos. Ok. Aquí agregamos los datos. En los títulos podemos dejarlo tal cual, pero acá en valores de la serie tenemos que tomar los de la frecuencia absoluta, que es con la que estamos trabajando. Ok, ya se nos llena nuestro dato y presionamos aceptar, luego aceptar. Una vez que ya tenemos eso, presionamos
o seleccionamos las barritas en marrón y simplemente venimos a insertar y acá cambiamos el tipo de gráfico. Perfecto. ¿Sí? Si es que deseamos presentarlo como un histograma. ¿Vale? Pero estos son en datos de frecuencia absoluta. Si deseamos sacar en porcentajes, ¿cómo hacemos? Lo mismo, primero seleccionamos las columnas de datos. ¿Okay? Luego seleccionamos el porcentaje, es decir, la frecuencia relativa porcentual, y vamos a insertar gráficos y nuevamente podemos quedarnos con esta para que se lea más, o podemos quedarnos con esta que estamos trabajando, o como son en porcentaje, para los porcentajes es usual utilizar una torta, ¿verdad? Vamos a quedarnos con esta otra vez, o también esta. Ok, tenemos entonces acá aceptar y ya está. Esto es datos en porcentaje. Entonces acá en el título ponemos datos en porcentaje de recorrido en kilómetros por estudiantes en la semana. Ok, y ya está. Entonces ya tenemos nuestra gráfica. Dice que cerca de un 2% o un poco más recorren entre 10 y 25 kilómetros. Un 18%, que es la mayor cantidad, recorre entre 40 y 55 kilómetros. ¿Ok? Nuevamente podemos poner aquí las etiquetas para una mejor comprensión de los datos. Perfecto. Y con eso pues ya habríamos completado nuestra gráfica para nuestra tablita de frecuencias de datos agrupados. Fíjense que al iniciar simplemente teníamos los datos, luego hemos determinado los parámetros básicos o para frecuencias de datos agrupados en base a estas fórmulas, ¿sí? Número de datos, límite inferior, superior, el rango, que es el superior menos el inferior. Luego tenemos el número de intervalos, que está determinado por la fórmula de la K, y luego la amplitud, que es el rango entre el número de intervalos. A partir de ahí construimos primero nuestros intervalos, y luego tenemos la marca de clase y tenemos también la frecuencia, ¿sí? Frecuencia absoluta, acumulada, relativa, relativa acumulada, luego tenemos la porcentual y la porcentual acumulada. Bueno, espero que el vídeo te haya servido. Si es así, suscríbete para más vídeos y nos vemos en el siguiente tutorial.